Saludos, iglesia. Dios me los bendiga, iglesia de Jesucristo, amigos, familiares, todo aquel que nos ve en vivo. Es un gozo que nos esté viendo en línea. Bienvenidos a nuestros servicios en línea con la paz de Cristo en Kitchener. Damos gracias a Dios siempre orando el uno por el otro, como la palabra nos enseña. Y aún con todas las cosas sucediendo a nivel mundial, déjeme decirle de que Dios sigue siendo fiel y Él tiene el control completo. Él sabe lo que hace y la iglesia sigue adelante. El mundo nos podrá afligir, el mundo nos podrá engañar, pero la iglesia sigue siendo columna y baluarte de la verdad. Somos la plenitud de Dios y el cuerpo de Jesucristo, como su palabra nos enseña. Y nosotros debemos de siempre confiar en nuestro Dios y darle gracias en todo momento por su amor, por su gracia y porque sobre todo su Espíritu Santo está en medio de cada uno de nosotros como su cuerpo. Hay un pasaje en Romanos 8 que dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que el espíritu de adopción, dice su palabra, el cual nosotros clamamos Abba Padre, a nuestro gran Dios. Y qué privilegio ser parte de la familia de nuestro Dios, un gran gozo y honor que Él nos ha dado como su iglesia. Y no temamos, hermanos, aún con esta crisis y todo lo que está sucediendo, los planes de Dios son perfectos y su voluntad es perfecta. Y aunque nosotros fallamos, Él nunca falla. Él siempre es fiel hasta siempre. Entonces, en estos tiempos debemos de escudriñar su palabra más que nunca y postrarnos ante Él, doblar rodillas y no desanimarnos. Hay un pasaje que a mí me encanta en el libro de Filipenses, capítulo 4, del 11 al 13, que dice lo siguiente. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también decía Pablo que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, no desamparados, derribados, mas no destruidos, como su palabra dice. Conéctese con nosotros todos los domingos a las 10:30 y dada la ocasión, recordemos hoy este día la muerte, pero sobre todo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y por lo cual Él vive y resucitó. Ahora nosotros tenemos vida en abundancia. Así que tomemos este tiempo para adorarle, para rendirle culto a Él y darle a Él toda gloria y honor. Dios me los bendiga, hermanos.
días, mis hermanos. Qué bueno que volvemos a encontrarnos esta mañana para compartir una vez más la palabra del Señor. Espero que todos allá en casa estén bien, a pesar de todo lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo. No nos olvidemos que el Señor está con nosotros y sobre todo este es el domingo que se conoce como el domingo de resurrección, y no nos olvidemos que el Señor está vivo. Y si Él está vivo, Él está en control de toda la situación y Él sabrá cómo sacarnos adelante de todo esto que el mundo está viviendo. Es una prueba mundial que estamos pasando, pero nosotros los cristianos sabemos que en el Señor tenemos la victoria. Esa fe nos lleva a mantenernos con esa alegría y ese optimismo y ese gozo. Por lo tanto, alegraos y gocémonos que Él ha resucitado y que está con nosotros para ayudarnos. Así que bienvenido una vez más este domingo a estudiar, a recibir el consejo de la palabra de Dios. Y vamos a iniciar leyendo el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 1. Voy a leer hasta el verso 6. Repito, Lucas capítulo 24, verso 1 al verso 6. Dice así la palabra del Señor. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Las palabras de los ángeles fueron: no está aquí, Él ha resucitado. ¿Por qué buscáis entonces entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. ¡Qué bendición! Así que vamos a orar dándole gracias al Señor porque Él está vivo, Él ha resucitado, no está en la tumba. Padre, gracias en esta mañana por darnos el honor, el privilegio una vez más de estar, mi Dios, estudiando tu palabra y compartirla con tus hijos. Yo te pido por cada uno de mis hermanos ahí en sus hogares, en sus casas, que tú les des esa paz, les des esa fortaleza, esa alegría, mi Dios, que tanto necesitamos. Que nunca nos olvidemos que tú estás con nosotros todos los días y nunca nos vas a dejar, como dice tu palabra. Nos vas a guardar, nos vas a cuidar y nos vas a proveer todo lo que necesitamos, porque tú eres nuestro buen Padre. Gracias una vez más por estar con nosotros y te agradecemos porque estás vivo, mi Dios, y estás a nuestro lado. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Qué bueno que Dios está vivo y está con nosotros. Mis amados hermanos, no podemos nosotros hablar del cristianismo si no hablamos de la resurrección. La resurrección es la base del cristianismo, es la base de nuestra fe. Podríamos decir que la resurrección de Jesucristo es la columna vertebral del cristianismo, es la médula espinal del cristianismo, porque no podemos nosotros venir a hablar de cristianismo si no creemos que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Bendito sea el nombre del Señor. La resurrección de Jesucristo fue el mensaje de los apóstoles. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos y vemos a Pedro frente a aquel Sanedrín, aquellos sacerdotes, lo primero que Pedro les habló fue de la resurrección de Jesucristo. Nosotros encontramos en el libro de los Hechos que Pedro les dice: a ese que ustedes mataron y crucificaron, Dios lo ha levantado
entre los muertos, por el poder de la resurrección y porque Él vive, es que este paralítico hoy en día está sano. Porque cuando leemos eso en el libro de los Hechos encontramos que Dios había levantado a aquel paralítico y lo tenían los apóstoles de la mano ahí, Pedro y Juan, dice la Biblia, y frente a aquellos sacerdotes fue lo primero que Pedro les habló del mensaje de la resurrección. Bendito sea el nombre de Jesús. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 3, el verso 13 en adelante. Ellos dijeron, ese que ustedes mataron, ese que ustedes lo colgaron en el madero, ha resucitado. Porque ese fue el mensaje de los apóstoles. En este caso, del apóstol Pedro. También fue el mensaje de Pablo. Cada vez que el apóstol Pablo se paraba y iniciaba su sermón, lo primero que decía, que Jesucristo se le había aparecido en el camino, y él testificaba con vehemencia, con plena certidumbre, seguridad de que Jesús estaba vivo. Bendito sea el Señor, porque el mensaje de la resurrección es la base de nuestra fe, es la base del cristianismo. Fue el mensaje que también el apóstol Pablo le da a los corintios, allá en la primera carta a los corintios, capítulo 15, encontramos nosotros cuando estudiamos la palabra de que había un problema en la iglesia de Corinto, que se había introducido una falsa enseñanza de que la resurrección no existía, de que los muertos no podían resucitar. Había esa filosofía, esa enseñanza que se había metido ahí en la iglesia de Corintios. Y entonces Pablo escribe a los corintios en la primera carta, en el capítulo 15, y les dice a esta iglesia, quiero leerles específicamente en el versículo 12 en adelante. Vamos a ver estas palabras que Pablo les escribe a estos hermanos, a esta iglesia. Primera de Corintios 15, verso 12 en adelante. Voy a leer. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana es vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y oiga lo que dice el apóstol, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Se imagina, hermano, qué mensaje que Pablo le manda a esta iglesia de Corinto? Y les dice, ¿cómo es posible eso que ustedes estén creyendo que no existe la resurrección? Si eso es así, entonces tampoco Jesucristo resucitó, les dice Pablo. Y por lo tanto somos mentirosos, estamos predicando un mensaje sin sentido, porque la resurrección es la base del cristianismo, es la médula espinal, es la columna vertebral del mensaje del cristianismo. Por lo tanto, nosotros como cristianos debemos de creer y estar seguros que nuestro Señor Jesucristo está vivo, que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y que Él nos dice, no teman, yo estoy con ustedes, yo los ayudo, yo los llevo de mi mano y nada les va a suceder, nadie los puede tocar porque yo estoy con ustedes. Sea bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante, hermano, es hablar de esto. ¿Sabe que las mujeres lo que van es, según ellas, a ungir el cuerpo del Señor? Ellas no esperaban que el Señor había resucitado, pues no estaban ahí, prácticamente no creían las palabras que el Señor les había hablado cuando estaba con ellos. Y iban ellas pensando que cómo iban a hacer para remover la piedra del sepulcro. Y resulta que al llegar esa mañana del domingo,
encontraron que la piedra estaba removida. Y cuando yo veo esto en el Evangelio de Lucas 24, estoy ahí donde leímos, cuando pienso en la buena noticia de la resurrección, al leer esa porción de la Escritura, si usted puede notar también conmigo, específicamente en los versos 4 y 5, ¿quiénes fueron los primeros en anunciar que Jesucristo había resucitado? Fueron los ángeles. Los ángeles fueron los portadores, los primeros de dar esta buena noticia de que Jesucristo no estaba en la tumba, porque los ángeles dijeron: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Imagínense qué pregunta la que le hicieron los ángeles a las mujeres, porque las mujeres iban buscando el cuerpo del Señor, pero los ángeles dicen: no busquéis al que vive entre los muertos. Eso es un gran mensaje para todos nosotros. Debemos de darnos cuenta que el cristianismo no es una religión, no es una religión como las otras religiones, que todos sus líderes han muerto y está una tumba ahí y está una placa que dice: aquí descansan los restos de fulano. Pero nuestro Dios, nuestro Cristo, no existe una tumba que diga: aquí descansa el cuerpo del Señor Jesucristo. No, al contrario, la tumba está vacía. Los ángeles dijeron: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? No está aquí, dijeron los ángeles, ha resucitado. Esa es la buena noticia del Evangelio, de que ha resucitado, y lo mejor es que nos ama, nos perdona y está con nosotros y nos quiere ayudar. Bendito sea el nombre de Jesús. Después las mujeres, al oír esa noticia y comprobar que realmente no estaba en la tumba el Señor, salieron a anunciar y dar esta buena noticia y se la dieron a los apóstoles. Fueron los primeros en recibir de las mujeres esa buena noticia, que el Señor estaba vivo. Bendito sea el nombre del Señor. Y después los apóstoles comenzaron a predicar ese mensaje de que Jesús había resucitado, hermanos, y ha sido el mensaje que se ha predicado por todos estos años. Esa es la única diferencia de nuestro mensaje al mensaje que predican las religiones. Nosotros no hablamos de un Dios que está por ahí olvidado de la humanidad, de un Dios que no le interesamos. No, por el contrario, estamos hablando de un Cristo que está vivo y que está pensando en nosotros, que estamos en los planes del Señor. Él nos ama y por eso en su palabra nos dice claro que vengamos a Él todos los que estamos cargados y trabajados, que Él nos va a dar descanso, porque Él no es religión, Él está vivo. Acerquémonos al Señor con todo ese corazón, esa fe, como dice la palabra de Dios, en plena certidumbre de fe. Acerquémonos, porque Él tiene un trono de gracia para todo aquel que lo busca. Sea bendito su nombre. Por lo tanto, los discípulos, ese fue el mensaje que llevaron por todas partes, que Él había resucitado y que era el que nos perdonaba, el que nos salvaba, y que debíamos de correr a Él y pedirle perdón. Por lo tanto, para concluir, cuando veo esto, lo veo tan interesante, de que Jesucristo, cuando resucitó con un cuerpo glorificado. La Biblia nos enseña que podía pasar las paredes, no había nada que lo pudiera él detener. Su cuerpo tenía la capacidad de aparecer y desaparecer. No obstante, vemos en la Biblia que cuando las mujeres llegan, encuentran la piedra removida. La pregunta es: ¿por qué la piedra estaba removida? La piedra estaba removida no para que el Señor Jesús saliera de la tumba, sino para que las mujeres entraran y se dieran cuenta que lo que Él les había dicho, que iba a resucitar al tercer día, era la verdad. Se les había olvidado. Pero Jesús bien pudo haber salido por las paredes, porque Él ya tenía un cuerpo de gloria. Pero la piedra estaba removida como testimonio para que las mujeres entraran y se dieran cuenta de que Él había resucitado. Y cuando las personas van allá a Jerusalén y van y miran allá a Israel, ¿verdad? Y miran y van a la tumba, encuentran, yo nunca he ido, pero he escuchado los testimonios de los hermanos que han ido, y dicen
que encuentran y la tumba que está ahí dice, Él no está aquí, Él ha resucitado. Las palabras que encontramos aquí en el Evangelio de Lucas. Otra cosa interesante que encuentro con la resurrección del Señor es que justo en el momento que Él dice las últimas palabras antes de entregar el Espíritu, y eso lo hallamos en Mateo 27, capítulo 27, verso 50. Lo encuentro interesante porque vea lo que dice aquí en el capítulo 27, versículos 50 y 51. Mire qué interesante. Leo en los versículos 50 y 51 del capítulo 27 de Mateo. Escuche lo que dice. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Hermanos, en el momento en que Jesús entrega el Espíritu, dice la Biblia, en ese momento justo, en el templo, ahí en Jerusalén, el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo, dice la Escritura, que se partió de arriba abajo, se abrió aquel velo. La tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Por qué se partió el velo? Porque ese velo separaba el lugar santo del lugar santísimo, dando a entender que no todos tenían acceso al lugar santísimo. Solamente los sumos sacerdotes, los privilegiados, como quien dice, podían entrar ahí. El pueblo no tenía acceso. Pero en el momento en que Jesús entrega su Espíritu en la cruz, dice la Biblia, que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. ¿Qué nos da a entender eso? Que la resurrección de Jesucristo fue el medio por el cual nos da acceso libre a la presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso nosotros hallamos en el libro de Hebreos capítulo 4, el verso 15 en adelante, dice ahí la palabra del Señor que se abrió un trono de gracia y que Él nos comprende, Él nos entiende porque Él sufrió como nosotros todas esas tentaciones que hay veces usted y yo sentimos como seres humanos, las sufrió el Señor. Por lo tanto, se abrió un trono de gracia y Él nos dice, acérquense en plena certidumbre de fe, porque yo tengo compasión de ustedes. Ese es uno de los muchos beneficios de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que cuando Él muere y resucita, ese velo se parte, dándonos a entender, ahora puedes entrar libremente a la presencia misma de Dios a través del sacrificio del Señor. Y Él mismo lo dijo en San Juan 14:6. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y algo también que encuentro estudiando y pensando en la resurrección del Señor, que Él no solo permitió que aquella piedra se abriera, se moviera, para que las mujeres se dieran cuenta de que lo que Él les había dicho era verdad. No solo se partió el velo, sino que también nosotros hemos recibido esa luz. Y el único que nos da la luz para poderlo conocer es su Espíritu Santo. Por lo tanto, dele su corazón al Señor, pídale al Señor en este día que Él esté con usted y le ayude. Padre, en el nombre de Jesús, oro por todos mis hermanos, por las personas que nos escuchan, que tú les ayudes, mi Dios, y que ellos se den cuenta de los grandes beneficios de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bendigo a cada hermano, a cada amigo, allá en sus hogares, para que tú los guíes con tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.